ronda, hacemos la ronda. Eso. Con campo, media vuelta. Continúe. Víctor del Solar, Víctor. El 14 con Primavera en Cuchipampa. Confirmado. Eso.
Sombrerito, saquen el sombrero, por favor. Por favor, se despiden a la comunidad interesado. Un poquito de silencio, por favor, que ya se va a dar el inicio a la misa. Dios dotó a Santa Rosa de dones extraordinarios de oración y contemplación y la probó con grandes sufrimientos. Ella es para nosotros ejemplo de comunicación con Dios, de amor a Cristo y de solidaridad con los pobres. Alabemos a Dios por las gracias que ella adornó a Santa Rosa y pedimos su intercesión en favor de nuestra patria. Entonces nos ponemos de pie para recibir a este celebrante y entonamos el canto. Llegó el momento de empezar. Nuevos caminos a buscar en medio de este pueblo nuestro que busca su libertad. Sembraremos semillas de igualdad, lucharemos por la fraternidad. En este pueblo mío, tuyo y nuestro nos encontraremos buscando la verdad y volveremos como la mañana que a la noche aclara en su despertar. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la gracia de Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días. Pues estamos celebrando la misa de una manera muy especial hoy, en memoria de Santa Rosa de Lima. La misa es a cargo del Club Social Barrio Alto Antabamba, Apurímac. La misa de la devocionaria es a Mayordomma a Santa Rosita de Lima, Señora Rita Chosco de Navares. También estamos ofreciendo la misa por nuestros difuntos, Sariana Palacios Venancio, que falleció hace 4 años, Clemente Chutimantari Tavirán, que falleció hace 7 años, Elias Chosco Arcos, Cipriano Chosco Arcos, Benigno Arcos Guerrera, Rosa Mercedes Lima, Agustín Chávez Salvatierra, en el día de su onomástico, María Carmen Montero Alba, Isaac Jorge Pariona y Berta Ciruelos Rey, los últimos 3 agentes pastorales, Rosa Rivera Sánchez, Anthony Cornejo Rojas. También pedimos por la salud de María Soto, a Julia y Elena Molina y Héctor Razo, que los 3 son agentes pastorales. También pedimos por de nosotros en piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Vamos a tener una gloria. Número 4 de los... Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú soy santo, Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. No pretendas lo que te sobrepasa, ni escudriñes lo que se te esconde. Atiende a lo que te ha encomendado, pues no te importa lo profundo y escondido. No te preocupes por lo que te excede, aunque te enseñen cosas que te desbordan. Son tan numerosas las opiniones de los hombres y sus locas fantasías lo extravían. Palabra. Hoy es un día de fiesta, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerto. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas. Y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les digo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo eso a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo de profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Mis hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, hasta sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Pueden tomar asiento. Hacemos nuestras ofrendas generosamente y le pedimos a la comunidad que egresado con favor seamos generosos, porque yo sé que ustedes vienen una vez al año. Y ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, nuestros gozos y tristezas. Y queremos, Señor, seas siempre nuestro amigo. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios nuestro Señor. Señor, al proclamarte admirable en Santa Rosa de Lima, Virgen, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agregaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad y a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que esperan recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Hosanna,
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierten ahora mismo para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan y dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabando la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección. Incluye Fabiana, Valente, Elías, Silviano, Benigno, Rosa, Agustín, María Carmen, Isaac, Jorge, Berta, Rosa, Anthony y William. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, ayúdanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, Santa Rosa de Lima, San Martín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora tienes la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos agarraremos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos unos a otros una señal de la paz. Escucha, Padre, a tu pueblo, que te cantamos, escucha que te imploramos, por la salvación que hay entre los hombres, amor y fe, que se en la espera, que hoy en la mañana, que hay entre los hombres, amor y fe, que se en la espera, que hoy en la mañana. Te damos gracias, Señor, por alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre, para que vayamos a seguirte por el camino de amor generoso y de fidelidad cotidiana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Pues no se oyó el amén, tenemos que hacerlo otra vez. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz y alegría para vivir el Evangelio. Gracias, Señor. Nos despedimos de Santa Rosita con el canto El himno a ella. Gloria a Dios. Flor de los cielos más bella, que la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, que la flor de Jericó. Hollando con perro busca los placeres de este suelo, del mejor en el cielo, tu corazón se fijó, tu corazón en que tu radiante estrella, flor de los cielos más bella, que la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, que la flor de Jericó. Al suyo corazón fue.
Dale permiso, por favor, dale permiso. Dale permiso. Bravo. Dale permiso. Domina. Santa Rosa de Lima, patrona de América, de las Indias, de las Filipinas y de la Policía Nacional de Perú, la unidad de emergencia, este uno, te rindo honores. Asimismo, te pedimos que bendigas y protejas con tu manto protector a cada uno de los integrantes de esta gloriosa subunidad. Solamente en Barral. Tengan ustedes todos. Los recibimos con los brazos abiertos, estimados amigos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Definitivamente esta es una celebración y de verdad que así como ustedes en su corazón tienen un sentimiento muy especial hacia Santa Rosa de Lima, cada uno de nosotros, quienes no nos diferenciamos mucho de ustedes porque solamente vestimos un uniforme, también le guardamos un gran aprecio a nuestra patrona institucional. Y de verdad, desde acá, con mucho cariño, lo recibimos y celebramos este gran día. Y ahora sí, están en su casa y ya sabemos que tenemos que bailar ahorita, ¿no? Pero tenemos que bailar y caramba, y celebrar el Día de Santa Rosa de Lima como se debe. Gracias por venir y recuerden, esta es su casa y cada policía que está aquí siempre va a ser su amigo. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por venir. ¡Que bailen todos! ¡Que bailen todos! Buenos días con todos, señores de la Policía Nacional del Perú. Ya como
desde hace 4 años, pues el Club Social Barrio Alto Antabamba tiene la diferencia especial en este día 30 de agosto de visitar a la patrona de la Policía Nacional del Perú, a la patrona de las Filipinas, de las enfermeras del Perú y también patrona del Club Social Barrio Alto Antabamba. Hermanos de la policía, queremos decirle, esta es una visita con mucho cariño que lo hacemos todos estos años, el Club Social Barrio Alto de Antabamba, Apurímac. En este día tan especial que celebramos, homenajeamos a nuestra patrona, pues los invitamos a bailar con la mayura. Esta es una tradición incomparable del pueblo de Antabamba, la mayura andambina. Los invitamos, señores policías, a que compartan con las damas andambinas. Un abrazo cordial a nombre de Antabamba, Apurímac. A ver, eso es Guardia Civil, de corazón, vamos, urbano, el gato celebrando su día. Serna, por ahí está Michael es su música, su ritmo, es su gloria. Con la alegría característica de cada policía, celebramos este día en su máximo esplendor, con baile, con gozo, con júbilo. Y con la fe y alegría de cada policía que está en el servicio. Vamos negra, eso, así como negra, eso, todo el ritmo, señores, todo el ritmo, vamos, pero fuertes. Una alegría, Guardia Civil de corazón, hasta los últimos momentos. Ahí con el video, vamos,
Ahí es para que se pueda hacer. Para que a los hombres claro, 20 metros más. Queremos que la patrona Santa Rosa de Lima. Es enfermera la señora. Así es, muy bien. Queremos que la patrona Santa Rosa de Lima derrame bendiciones en todos y cada uno de nosotros. Bolivianos, de todo nuestro país, para que definitivamente nuestra vida pueda tomar un giro diferente. Bien, gracias por venir. Definitivamente aquí ustedes siempre tienen las puertas abiertas cada año y cuando ustedes buscan la policía siempre va a ser amigo de cada uno de los ciudadanos y especialmente ustedes. Bien, gracias, muchas gracias. Una foto con el jefe.
vea. Señor, su papá. Su mamá. ¡Carmen! Ah, bueno. ¡Time! De ahí en la esquina vamos a ver la esquina. Y el patrullero que vaya adelante. Allá de la...
cuestión de la diligencia, nada. No, la mayoría mismo lo pidió. Ronda. Es una altera. Ey, déjalo mamá ahí.
Solo un poquito, volví a pasar, volví a estacionar. Yo lo estoy llamando, mamita, yo no sé qué lo vamos a buscar. Melanie, ven. ¿Listo? Gracias. Bueno, el choquete. No, a mí no me ha dado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias, acá ya me veo. Al mayordomo tiene que estar ahí. Su cariño el tío Sergio de Ecuador, ¿ya? Sí. Aquí no está, pues estamos ahora acá presentes. El tío Sergio López. Sí. Anita, la Juanita. Que alisten Le pedimos a la
la sagrada imagen Santa Rosita de Lima. El aplauso fuerte, fuerte la palma, por favor. Fuerte las palmas. Acompañamos dos finales de damas, dos finales de mujeres. Por favor, apresurémonos. Hagamos la fila. Ahora sí, Inés, John, adelante. Delante de la imagen de la Rosa. Adelante, por favor. Los mayordomos, ahora sí, adelante. Aquí en el local, sí, adelante. No, Inés. John. Ahí ustedes. Ordena Jorge Contreras. Hagamos un ingreso como debe ser, por favor, tengan la amabilidad y de esta forma le damos seriedad a este gran fiesta tradicional. Señora Teófila Valenzuela, ex mayordoma. Mamita linda, por favor. Las damas santabambinas con el color de pollera guinda lucen hermosas. Ahora sí, lentamente, recorrido así. Yo. A ver, por favor, a los hermanos Narváez, Astolima. Señoras y señores, 65 años de trayectoria orgánica e institucional, definiendo inexorablemente en el transitar de la vida institucional. En el año 1981 nace bajo el clamor del pueblo nuestra sagrada imagen. El aplauso del público que se te fuerte las palmas. Este año 2025. Inés Narváez Astolima y John Compri Portilla, una linda imagen, por favor. Producciones de estudio grabando las incidencias, minuto a minuto, instante a instante. Este es el momento inolvidable en el segmento de la vida institucional del Club Social Barrio Alto Antabamba, 65 años. Adelante la presencia de una joven pareja, John Compri Portilla, Inés Narváez Astolima, Melanie. En la parte posterior de nuestra sagrada imagen, Santa Rosita de Lima. ¿Dónde está el aplauso fuerte, las palmas? Público presente. Mientras tanto, Producciones Paredes cubriendo minuto a minuto las incidencias del día de hoy. Conjunto Relámpago de Purima. De esta manera estamos apreciando las damas santabambinas, lucen espectaculares con esa hermosa pollera color guinda, color emblemático de la institución. Desde el año 1977 se viste color guinda en la institución gracias al señor Mario Chicori. Desde aquel entonces se viene imponiendo el color guinda. Le pedimos al respetable público, por favor, el aplauso fuerte para nuestra Santa Rosita Lima. Fuerte la palma, público presente. 65 años en el marco del 65 aniversario. Una institución que ha venido bregando siempre de manera inexorable, sin capitular, siempre transitando diferentes periodos, cumpliendo un rol importante. Y hoy, este año, Santa Rosita ha escogido a una joven pareja
a Inés y a John, que hoy le van a dar el brillo, el colorido, la amalgama que necesita una fiesta patronal. Darle la absoluta seriedad y la jerarquía camerina. John. Más adelante, bienvenidos a nombre del Club Social Arroyo, a nombre de Kevin Córdoba Chepetaire, a nombre de su consejo directivo, a nombre de los mayordomos, bienvenidos, pasen adelante. Al fondo y sitio, acomódense, ya se vio el astro rey, el sol. Mamita, buenos días. Un gusto saludar. El día de hoy hemos podido percibir el aplauso fuerte para John y para Inés. ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte el aplauso! Este es el lugar donde se va a ubicar a la Santa Imagen Santa Rosita de Lima. Le da un pase, John, un pasecito que ingrese. Señoras y señores, que se acerque el presidente, la Junta Directiva, Froilán. Hay 10 minutos ahí. Esta es la usanza, esta es nuestra tradición. Este es el momento la presencia en la punta, en la vanguardia, mi sobrina Rosemary Bravo Mendoza, autora de... Este es el momento crucial donde apreciamos el primer tributo homenaje a nuestra sagrada Santa Rosita de Lima. Cosa del destino, ¿no es cierto, Edison? El sol se está comportando maravillosamente bien. Seguimos. Este es el momento crucial. La veneración a nuestra Santa Rosita de Lima.
bastante importante evento. Emotivo, donde los mayordomos están haciendo, digamos, la adoración a Santa Rosa de Lima, que es la Santa Patrona. Todos los familiares, las marihuanas, los curias, los familiares, amigos, todos acompañando este momento. Por favor, a las damas que están sentaditas, tengan la amabilidad. Nos ponemos de pie un ratito más, un minuto nada más. Nos ponemos de pie todos un minutito. Les pido por favor, tengan la amabilidad, nos ponemos de pie todos. Por favor, un minuto nada más. Por favor. Los que están sentaditos, por favor, cuenta regresiva. 3, 2, 1. Un minuto de silencio por el fundador de la institución, Cirilo Trujillo Narváez, Manuel Navera Buendía, Pedro Narváez Castillo, Eloy Angelina Mendoza, Eugenio Narváez Angelino, Tomás Arcos Guerrero, Mario Chicori, los hermanos Eduardo Emiterio Condori, Lolo López y entre otros sobrevividos que fallecieron en el seno del centro del Club Social Barrio Alto en Tabama. Un minuto de silencio. Gracias. Fuerte la palma, por favor, fuerte las palmas. Gloria eterna a esos hermanos que han sacrificado por nuestra institución. 65 años de vida institucional. Bien, rápidamente, las palabras de nuestro presidente institucional del Club Social Barrio Alto en Tabama, ya trabajando cerca de un año, y inicia oficialmente con la palabra de rigor del señor Edwin Córdoba Choquetaque. Fuerte la palma, por favor, para nuestro presidente. El aplauso fuerte. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles. Y gracias a la Rosita que nos ha unido hoy día, que es el aniversario del Club Social Barrio Alto. Les agradezco a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a celebrar nuestro aniversario del Club Social Barrio Alto a los 65 años. Y también saludar, como dice mi tío Percy, a los ex dirigentes, a los ex mayordomos del Barrio Alto, un fraterno abrazo de mi persona y mi junta directiva. Y como obviamente acá estamos con mi junta directiva todos, gracias a Dios seguimos trabajando, bueno, y seguiremos trabajando hasta que nosotros podamos cumplir nuestro mandato, ¿no? Y en segundo lugar, gracias Inés Narváez Tolima por haber aceptado ser mayordoma este año, igual a su esposo John Popi Portilla, y a darles también Inés, John, te quiero pedir disculpas de lo que pasó y lo que han escuchado, lo que han visto en la iglesia. Lamentablemente a veces cosas que pasan, pero ya sabemos de dónde, cómo viene, pero yo doy la cara como presidente del Barrio Alto. Mis disculpas de a tu familia Johncito y a tu familia Inés, y yo sé que no es la manera, pero yo pongo la cara y pues les pido disculpas público, lo que hemos estado escuchando lo que ha pasado. Entonces espero que por favor que no se resienten, no se molesten y vamos para adelante. Y como se llama muchísimas gracias a cada uno de ustedes y gracias. Seguidamente la palabra de los devocionarios de nuestra Santa Rosa de Lima. Empezamos con Inés Narváez Tolima. El aplauso fuerte para nuestra hermana devocionaria Inés Narváez Tolima. Fuerte las palmas. Ante todo, muy buenas tardes. Primeramente agradecer a Dios por permitirnos estar acá por el aniversario de Barrio Alto y
Santa Rosita, ¿no? Que es la patrona de Barrio Alto. Igualmente agradecer a toda mi familia que está presente, igualmente a mis suegros y a mi cuñada también que está presente, igual a todos en general, las personas antabamina, barbatina, moyopina, todos en general que estamos acá, ¿no? Hay que disfrutar esta mayura con todos. Bailar lo poco que tengamos, vamos a tomar, vamos a comer hasta las últimas. Gracias a todos. La palabra de nuestra devocionaria Santa Rosita Lima del presente año 2025. John Compi Portilla, hijo político de Barrio Alto, Antabamba. John, tus palabras. Bueno, buenas tardes. De igual manera, agradecerles a todos presentes aquí. Sé que esto es... la mayura es una costumbre muy bonita de Antabamba y hoy estamos acá reunidos todos para poder disfrutar de esta costumbre tradicional que es la mayura antabambina. Agradecerles a todos ustedes y a cada uno por vuestra visita y sobre todo quiero pedirles disculpas de repente, no se molesten, de repente nos van a faltar manos para atenderlos. Yo les voy a pedir de anticipado las disculpas del caso, pero estamos acá para disfrutar, bailar esta mayura. Por favor, sírvanse lo poco que tengamos, después viene el almuercito y agradecerles nuevamente la visita y la concurrencia. Gracias. Palabra de los devocionarios de este año 2025 y vamos a dejar el uso de la palabra a nuestro hermano Froilán Naveda Caguana para hacer el brindis de rigor. Así rapidito, sin mucha... Falta... por favor, a la parte principal. Bernie. Un ratito, por favor. Haz un paréntesis acá, un paréntesis chiquito nomás. La copa no va. Sí, un ratito. Sí, la copa no. La copa no. Damas y caballeros, no está bien. Primero nos ofrece siempre hacer ese matiz de cambio, esa mutación que debe haber en una institución. Vamos a ceder un micrófono a Froilán Naveda Caguana. Froilán, por favor. Muy buenas tardes, hermanos santabambinos, hermanos reontinos. Primeramente quiero agradecer a nuestros mayordomos, a Inés Astulima y mi gran amigo John Compi Portilla, y asimismo a sus señores padres. Y quedamos agradecidos por vuestra visita, por darse ese tiempo, por este gesto, ¿no? Queremos hacer el brindis por nuestra Santísima Virgen Santa Rosa de Lima y por nuestros mayordomos. 65 aniversario. 65 años de aniversario de la institución de Barrio Alto. A ver, toda la copita arriba la copita, por favor. En señal de brindis, en señal de augurio, en señal de éxito. Primero el Pachamama y luego por la salud de los mayordomos, por la salud de nuestro... Un ratito, sí, un ratito. Terminen, chicos. ¿Cómo? Lo importante es que alcance para la mayoría. Siempre es necesario que compartir este brindis con la mayoría posible para darle la bendición de rigor a nuestra gloriosa institución Barrio Alto Antabamba, que venido bregando durante 65 años de manera así
ininterrumpida. Por favor. A ver, ¿dónde está la plana mayor del Centro Social de Mama, por favor? ¿Dónde está el CEN del Centro Social? A ver, el vasito arriba, todos arriba, por favor, todo el vasito arriba. Un momentito. Sí, por favor. Le mandamos el vasito, por favor, todos el vasito arriba. Arriba. Salud, 65 aniversario. Salud, Santa Rosita Lima. Salud. De esta manera se ha contextualizado la ceremonia breve. Luego estaremos desarrollando la historia del Club Social Barrio Alto Antabamba. Ahora sí, Inés, John, con la Mayura. Hacemos una pequeña... Están los barroartinos de corazón, las barroartinas también de corazón y todos los santambinos que se han dado cita a esta bonita festividad. Saludar una vez más a nuestros mayordomos, a sus familiares y a todos. Pues solamente quiero hacer mención de que este momento que vivimos es también gracias, o digo, la continuación de quienes iniciaron la forja de una institución como es Club Social Barrio Alto Antabamba. En el año 1960, un día como hoy, se funda Club Social Barrio Alto Antabamba. Es por eso que hoy también recordamos y rememoramos a aquellas personas que han dado su esfuerzo, su tiempo. Bailamos. Años de vida institucional, Barrio Alto Antabamba. Yeah.
presencia de John Compi Portilla y Inés Narváez Asturima. Donación de 5 cajas de cerveza. Sarita Chácara y Esteban Zárate. 5 cajas de cerveza. John Ravelo, Totora. Iván Ravelo. Acaba de dar Sarita Chácara y Esteban 5 cajas de cerveza para la mayordoma Inés y yo, Inés Narváez y John Compi. Florcita.
repetimos, la señora Ayacichanita le está haciendo la entrega de 2 hermosas limpias a mamá Carmen Asturima, a Inés y más 5 cajas de cerveza. Guillermo Jara y la Ayacichanita. Siguen las donaciones. Ya van 10 cajas. La señora Janet Ravelo, 100 nuevos soles en su sombrero de Inés. Janet Ravelo, doctora Oropesa. 50 para John, 50 para Inés. Conjunto Relámpago de Apurímac, debutando oficialmente el día de hoy, 6 de agosto 2025.
seguimos bailando, gozando nuestra incomparable Mayura. Estamos apreciando la singularidad, los matices, la expresión melodiosa de nuestra Mayura, conjunto Relámpago de la Prima. Escucha, escucha. Escucha. Barrio Alto. ¡Qué lindo! Rocío, Susana, repite, repite. Repite, repite. Susana, Dalila, Rocío, repite. Repítelo. Seguimos, 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 seguimos. Escucha, escucha.
Factura Choquetabana, artesanía Bolivia. Florcitas Prima. Vamos, vamos, vamos. Conjunto Relámpago de los Purímac. ¿Dónde está Jorge? Considera que no lo veo. Me levanta la mano. Pentagrama tradicional, milenaria, Mr. Incomparable, Mayuran Tabambina. Escucha, escucha, escucha. Señora Vilma Delgado Portilla, de Navera, Boyabamba presente. Conjunto Relámpago de Purímac. Motorino, ingeniero, joven profesional, compañero de Inés Narváez Ostrima. Sigue, sigue, sigue. Gladys Bello, ¡el Chapuli! José Luis Flores, gracias. Seguimos, seguimos, seguimos. Se cansaron